La mañana se abría paso en la promesa con una luz engañosamente tranquila, como si la casa entera quisiera fingir que nada estaba a punto de romperse. Sin embargo, bajo esa calma aparente, los pasillos guardaban una tensión espesa, casi palpable, que se filtraba en cada mirada esquiva y en cada conversación interrumpida a medias. Jacobo llevaba horas dando vueltas en su despacho, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la imagen de Martina besando a otro hombre. No sabía quién era ese hombre, pero la escena seguía clavada en su mente como una herida abierta. Había pasado de la incredulidad al enfado, y de ahí a una tristeza silenciosa que lo desgastaba por dentro. Sentía que algo fundamental se había resquebrajado, y aún así no lograba decidir si lo que más le dolía era la traición en sí o el miedo a perderla para siempre. Mientras tanto, Martina se movía por la planta noble con una inquietud que no conseguía disimular. Cada vez que veía a Jacobo, el corazón le daba un vuelco, consciente de que entre ellos se había levantado un muro invisible. No encontraba las palabras adecuadas para explicar lo ocurrido, ni siquiera para explicárselo a sí misma. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y que, aunque el beso no hubiera significado lo mismo para ella que para quien lo había provocado, las consecuencias ya estaban ahí, amenazando con devorarlo todo. Adriano observaba esa distancia con un nudo en el estómago. Desde que Jacobo había acudido a él en busca de consejo, sentía que caminaba sobre un terreno minado. Había escuchado el dolor de su amigo, había visto su vulnerabilidad, y aún así le había dicho que luchara por su relación, que intentara perdonar. Cada palabra que pronunció en ese sentido le pesaba ahora como una traición silenciosa, porque él sabía algo que Jacobo ignoraba. Sabía que ese beso había sido con él, y que sus propios sentimientos por Martina no eran tan fáciles de enterrar como pretendía. Por su parte, Vera pasaba las horas en su habitación, con la mirada perdida en el papel que tenía frente a ella. La ausencia de Lope se había convertido en un vacío insoportable, una falta que impregnaba cada rincón del palacio. Finalmente, con manos temblorosas, comenzó a escribirle una carta. En cada línea dejaba escapar su nostalgia, su miedo a ser olvidada, y también una esperanza frágil de que él, al leerla, sintiera el mismo tirón en el pecho que ella sentía al pensar en él. Al terminar, selló el sobre con cuidado, como si ese gesto pudiera proteger sus sentimientos durante el viaje. En otro extremo de la promesa, el regreso de Carlo no había traído alivio alguno. Su presencia, lejos de tranquilizar a María, había intensificado su decepción. Él había vuelto empujado por la presión de Pía y Samuel, no por un impulso sincero de asumir la realidad. Cuando se quedaron a solas, la conversación se convirtió rápidamente en un enfrentamiento cargado de reproches y silencios hirientes. María, agotada emocionalmente, sintió que se le caía el mundo encima al comprobar que Carlos seguía negándose a afrontar lo que estaba ocurriendo. Teresa, que observaba desde fuera, empezó a notar que aquella tensión no podía explicarse solo por diferencias laborales. Había algo más, algo profundamente personal, que estaba a punto de salir a la luz. Su intuición le decía que el conflicto escondía un secreto capaz de sacudir no solo a Carlo y María, sino también al equilibrio frágil de la servidumbre. En la cocina, Simona y Candela comentaban en voz baja la inesperada visita de Petra. La mujer había llegado con una determinación inusual, anunciando que asumiría la gestión del refugio para evitar su cierre. A pesar de las reservas iniciales, ambas se ofrecieron a ayudarla con entusiasmo, conscientes de que aquel lugar era un salvavidas para muchos. Petra aceptó su apoyo con una seriedad que dejaba entrever la carga que estaba dispuesta a asumir. En paralelo, Lorenzo seguía adelante con sus planes sin mostrar la menor duda. Lo ocurrido con Ángela y el psiquiatra parecía no haberle hecho cambiar de idea. Para él, el enlace debía celebrarse, costara lo que costara. Ángela, atrapada entre el miedo y la rebeldía, buscaba desesperadamente una salida, mientras Curro, desde la sombra, se preguntaba si tendría la fuerza necesaria para ayudarla sin desencadenar un escándalo mayor. Y mientras todo eso sucedía, en el hangar, Manuel revisaba una y otra vez los informes que confirmaban lo que ya sospechaba. Leocadia había movido sus hilos con precisión para boicotear sus proyectos. Las empresas interesadas en el motor habían retirado sus ofertas, dejándolo en una posición vulnerable. Aún así, Toño y Enora le aportaban una pequeña luz de esperanza al hablarle de nuevos contactos, de posibles alianzas que podrían devolverle el control. Manuel sentía que estaba luchando una guerra en varios frentes, y aún no sabía que ese mismo día,
una visita inesperada estaba a punto de añadir una amenaza completamente nueva a su ya frágil equilibrio. Mientras tanto, el silencio que envolvía a Jacobo comenzó a romperse con una decisión que llevaba tiempo gestándose en su interior. Había pasado la noche en vela, reviviendo una y otra vez cada recuerdo compartido con Martina, cada promesa, cada gesto de complicidad que ahora parecía tan lejano. En medio de esa tormenta emocional, la voz de Adriano resonaba con fuerza en su cabeza, recordándole que rendirse sin luchar sería la derrota más amarga de todas. Martina, ajena a la resolución que estaba tomando su prometido, caminaba por los jardines con el corazón encogido. El aire frío de la mañana no lograba despejarle la mente, cargada de culpa y de una tristeza que se mezclaba con una sensación de pérdida inminente. Sabía que Jacobo había cambiado desde que descubrió el beso, y ese cambio la aterraba más que cualquier reproche abierto. Prefería 1000 veces una discusión a ese distanciamiento silencioso que la hacía sentirse invisible. Adriano observaba la escena desde lejos, sintiendo cómo el peso de su secreto se volvía casi insoportable. Cada paso que daba Jacobo hacia la reconciliación era un paso más que lo alejaba a él de Martina, o al menos eso quería creer. Sin embargo, la realidad era más compleja. Sus sentimientos no desaparecían por el simple hecho de ocultarlos, y el conflicto interno empezaba a desgastarlo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las consecuencias de su silencio. En la planta baja, Vera depositaba la carta en manos de un criado con una mezcla de alivio y temor. Al verla marchar, sintió que una parte de ella viajaba con ese sobre, cruzando distancias y silencios hasta llegar a Lope. No sabía si recibiría respuesta, ni cuándo, pero el simple hecho de haberle escrito le daba fuerzas para seguir adelante, aunque la soledad siguiera pesándole como una losa. Por su parte, Carlo intentaba refugiarse en el trabajo para evitar el enfrentamiento con María, pero cada documento que revisaba parecía recordarle lo que estaba tratando de ignorar. Cuando finalmente volvieron a encontrarse, la tensión se hizo insoportable. María, cansada de esperar una reacción que no llegaba, decidió marcar distancia. Su decepción no era solo por la falta de compromiso de Carlo, sino por la sensación de haber sido abandonada en el momento más vulnerable de su vida. Teresa, cada vez más atenta a cada gesto, empezó a unir las piezas. El comportamiento de María, su mirada esquiva y su nerviosismo constante, la llevaron a sospechar que había algo más que una simple disputa laboral. Aunque no tenía pruebas, su intuición le decía que estaba a punto de descubrir una verdad capaz de cambiarlo todo. En el refugio, Petra se sumergía en las tareas con una energía inesperada. Sabía que aquella responsabilidad no sería fácil, pero también era consciente de que no podía permitirse el fracaso. Simona y Candela, con su habitual entrega, se convirtieron rápidamente en un apoyo fundamental, devolviendo al lugar una organización que parecía perdida. A pesar del cansancio, Petra encontraba en esa labor una forma de reafirmarse, de demostrar que aún tenía un papel importante que desempeñar. A su vez, Lorenzo continuaba moviendo sus piezas con frialdad calculada. Cada paso que daba estaba orientado a asegurar el futuro que él consideraba adecuado para Ángela, sin importar el daño que pudiera causarle. La joven, atrapada entre la obediencia y el deseo de huir, empezaba a sentir que el tiempo jugaba en su contra. Curro, consciente del peligro, buscaba una oportunidad para intervenir sin levantar sospechas, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. En el hangar, Manuel no conseguía apartar la sensación de estar siendo acorralado. Aunque Toño y Enora le hablaban de nuevas empresas interesadas, la sombra de Leocadia seguía proyectándose sobre cada decisión. Determinado a no quedarse de brazos cruzados, empezó a considerar la posibilidad de confrontarla directamente, aun sabiendo que ese enfrentamiento podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Al cabo de un momento, una noticia inesperada comenzó a circular por los pasillos de la promesa, anticipando que el día aún guardaba sorpresas capaces de alterar definitivamente el delicado equilibrio de todos los que habitaban la casa. Precisamente en ese instante en que la tensión parecía haberse instalado de forma permanente en cada rincón de la promesa, Jacobo reunió el valor que llevaba horas acumulando y se dirigió al encuentro de Martina. No iba con reproches preparados ni con un discurso ensayado, sino con una mezcla confusa de orgullo herido y amor persistente. Cada paso que daba hacia ella era un recordatorio de lo mucho que aún le importaba, a pesar de la desconfianza que se había instalado entre ambos. Martina lo recibió con una sorpresa que no supo disimular. Al verlo frente a ella,
con ese gesto serio pero vulnerable, sintió como el corazón le latía con fuerza. Jacobo habló con una calma que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Le explicó que había pensado mucho, que no quería tomar decisiones impulsivas y que, aunque el dolor seguía ahí, estaba dispuesto a escucharla y a intentar comprender lo ocurrido. Sus palabras abrieron una grieta en el muro que los separaba, una pequeña rendija por la que se coló una esperanza inesperada. La mención de Adriano durante la conversación dejó a Martina sin aliento. Jacobo le confesó que había sido él quien le había aconsejado no rendirse, quien le había hecho ver que quizá merecía la pena luchar por lo que tenían. Martina se quedó en silencio, con los pensamientos atropellándose en su mente. Saber que Adriano había influido de ese modo la descolocó profundamente, porque interpretó ese gesto como una renuncia silenciosa, como si él hubiera decidido apartarse definitivamente de su vida. Adriano, ajeno a ese diálogo pero no a sus consecuencias, sentía que algo se movía bajo sus pies. Desde la distancia, observaba a Jacobo y Martina con una mezcla de alivio y amargura. Había hecho lo que creía correcto, aunque eso implicara sacrificar sus propios sentimientos. Sin embargo, esa decisión no lo liberaba del conflicto interno, al contrario, lo hundía en una soledad que empezaba a resultarle insoportable. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Vera intentaba concentrarse en sus tareas para no pensar en la carta que había enviado. Cada minuto que pasaba sin respuesta le parecía eterno. La ausencia de Lope se había transformado en una herida abierta, y el saber que él estaba trabajando en una casa importante, lejos de allí, despertaba en ella tanto orgullo como temor. Temía que esa nueva vida lo alejase definitivamente de la promesa y, con ello, de ella. En cuanto a María, la discusión con Carlo la había dejado exhausta. Había dicho cosas que llevaba tiempo guardándose y, aunque le dolía, sentía que ya no podía seguir fingiendo normalidad. Negarse a trabajar juntos era una forma de protegerse, de marcar un límite ante una situación que la superaba. Carlo, por su parte, se sentía acorralado por una realidad que no había querido enfrentar y que ahora se imponía con una fuerza implacable. Teresa, cada vez más inquieta, comenzó a observar con detenimiento a María. Notaba su cansancio, su forma de llevarse la mano al vientre de manera casi inconsciente, y esas pequeñas señales despertaban en ella una sospecha que no se atrevía a verbalizar. Intuía que, si su presentimiento era cierto, el impacto no tardaría en sacudir a todos los implicados. En el refugio, la colaboración entre Petra, Simona y Candela empezaba a dar frutos. A pesar del esfuerzo, se respiraba un ambiente de cooperación que contrastaba con las tensiones del palacio. Petra, consciente de que había asumido una carga enorme, encontraba en esa rutina una especie de refugio personal, una forma de mantenerse firme frente a las críticas y dudas que siempre la habían rodeado. Por otro lado, Lorenzo seguía adelante con su determinación inquebrantable. Ignoraba deliberadamente las señales de angustia de Ángela, convencido de que el tiempo acabaría doblegándola. Ángela, sin embargo, empezaba a plantearse decisiones desesperadas. Sentía que, si no encontraba pronto una salida, su vida quedaría marcada para siempre por una unión que no deseaba. Curro, al percibir su angustia, se debatía entre la prudencia y el impulso de intervenir sin medir las consecuencias. En el hangar, Manuel daba vueltas a una idea que ya no podía posponer. Sabía que Leocadia había cruzado un límite al expulsar a Enora del palacio, y estaba decidido a exigir explicaciones. Sentía que su paciencia se agotaba y que, si quería recuperar el control de su proyecto y de su propio destino, debía enfrentarla de una vez por todas. Sin imaginarlo aún, esa confrontación sería solo el preludio de un acontecimiento aún más perturbador que estaba a punto de irrumpir en su vida. Unas horas más tarde, el ambiente en la promesa se volvió todavía más denso, como si cada decisión tomada comenzara a entrelazarse con la siguiente, empujando a los personajes hacia un punto sin retorno. Jacobo, tras haber hablado con Martina, se retiró a solas para ordenar sus pensamientos. La sensación de haber abierto una puerta a la reconciliación lo aliviaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de una inquietud difícil de explicar. No podía evitar preguntarse si ese paso había sido fruto de su propio convencimiento o de la influencia de Adriano, cuya amistad ahora observaba con una sombra de duda. Martina, por su parte, permanecía inmóvil en el lugar donde Jacobo la había dejado, repasando cada palabra pronunciada. La revelación de que Adriano había intervenido la descolocó profundamente.
Una parte de ella interpretaba ese gesto como una prueba de generosidad, casi de sacrificio, pero otra no podía evitar preguntarse si detrás de ese consejo se escondía un dolor que él había decidido callar. Ese pensamiento la llenó de una culpa silenciosa, más pesada incluso que la que sentía hacia Jacobo. Adriano, consciente de que su intervención había cambiado el rumbo de los acontecimientos, se refugió en el trabajo para evitar enfrentarse a sus propios sentimientos. Sin embargo, el esfuerzo resultaba inútil. Cada ruido, cada movimiento en el palacio, le recordaba la decisión que había tomado y el precio que estaba pagando por ella. Se decía a sí mismo que era lo correcto, que Jacobo merecía una oportunidad de ser feliz, aunque eso implicara renunciar a lo que él nunca había tenido del todo. En otra parte de la casa, Teresa no lograba apartar de su mente la discusión entre Carlo y María. La tensión era tan evidente que comenzaba a afectar al resto del equipo. Decidida a no quedarse al margen, intentó acercarse a María con cautela, buscando una explicación que fuera más allá de los problemas laborales. Sin embargo, María, agotada y a la defensiva, evitó cualquier conversación profunda, reforzando la sospecha de que escondía algo que aún no estaba preparada para compartir. Carlo, mientras tanto, se movía por la promesa con una incomodidad creciente. Sentía que cada mirada lo juzgaba, que cada silencio era una acusación. La noticia del embarazo había removido en él miedos que creía superados, y su reacción impulsiva solo había conseguido alejarlo más de María. A pesar de todo, una parte de él comenzaba a comprender que no podría seguir eludiendo la realidad sin pagar un precio aún mayor. En el refugio, el esfuerzo colectivo empezaba a estabilizar la situación. Petra, aunque cansada, se mostraba firme en su determinación de sacar adelante aquel lugar. Simona y Candela, con su apoyo constante, lograban aliviar la carga y devolver cierta normalidad a las tareas diarias. A pesar de las dificultades, se respiraba una sensación de propósito compartido que contrastaba con la crispación del palacio. A su vez, Lorenzo continuaba con los preparativos del enlace como si nada pudiera detenerlo. Su actitud inflexible acentuaba la desesperación de Ángela, que sentía cómo el tiempo se agotaba sin ofrecerle una salida clara. La joven empezó a plantearse seriamente la posibilidad de huir, aunque sabía que hacerlo tendría consecuencias devastadoras. Curro, al percibir su angustia creciente, se debatía entre intervenir de inmediato o esperar el momento adecuado, consciente de que cualquier decisión precipitada podría empeorar la situación. En el hangar, Manuel decidió que ya no podía posponer el enfrentamiento con Leocadia. La expulsión de Enora no solo había sido una afrenta personal, sino también un ataque directo a su proyecto. Con el respaldo silencioso de Toño y la determinación que lo caracterizaba, se preparó para exigir explicaciones ante ella y ante su propio padre. Sabía que ese gesto marcaría un antes y un después, aunque aún no podía imaginar hasta qué punto el día estaba a punto de cambiarlo todo. Ese mismo día, el enfrentamiento que Manuel había estado postergando finalmente tomó forma. Con el pulso firme pero el gesto cargado de una rabia contenida, se presentó ante Leocadia decidido a no retroceder ni un solo paso. Alonso estaba presente, observando en silencio, consciente de que aquella conversación no solo afectaría al negocio del motor, sino al equilibrio de poder dentro de la promesa. Manuel habló sin rodeos, exigiendo una explicación por la expulsión de Enora, subrayando que aquel gesto no solo había sido injusto, sino una descortesía impropia de la familia Luján. Leocadia lo escuchó con una calma que rozaba la provocación. Su respuesta, medida y fría, dejó claro que no pensaba dar marcha atrás. Para ella, Enora representaba una amenaza que debía ser eliminada antes de que se hiciera más fuerte, y no parecía dispuesta a justificar sus decisiones ante nadie, ni siquiera ante el heredero. Alonso, atrapado entre ambos, percibía que la brecha se ensanchaba peligrosamente, y que cualquier intento de mediación podría resultar inútil. Manuel salió de aquella conversación con la certeza de que la guerra con Leocadia había entrado en una fase más abierta y arriesgada. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. De regreso al hangar, compartió con Toño y Enora los avances logrados con las nuevas empresas interesadas. Esa pequeña victoria le devolvía algo de confianza, aunque sabía que Leocadia no tardaría en contraatacar, moviendo de nuevo los hilos desde la sombra. Mientras tanto, Jacobo intentaba reconstruir la cercanía con Martina. Aunque el perdón no había sido pronunciado de forma explícita, el simple hecho de haber hablado había aliviado la tensión entre ellos. Martina, sin embargo, no podía librarse de la sensación de que algo quedaba pendiente.
La figura de Adriano se interponía entre ambos como un fantasma silencioso, recordándole que no todas las verdades habían salido a la luz. Adriano, consciente de ese silencio incómodo, se mantenía al margen, convencido de que su presencia solo complicaría las cosas. Aún así, cada vez que veía a Martina junto a Jacobo, una punzada de dolor le atravesaba el pecho. Se repetía que había hecho lo correcto, que había elegido la lealtad por encima de sus propios deseos, aunque esa elección le estuviera costando más de lo que había imaginado. En otro rincón de la promesa, Teresa se debatía entre la discreción y la necesidad de saber. Su intuición no dejaba de insistirle en que el conflicto entre Carlo y María ocultaba algo grave. María, agotada y emocionalmente frágil, comenzaba a sentirse observada, temiendo que su secreto no tardara en salir a la luz. Carlo, por su parte, seguía atrapado en su propia confusión, consciente de que cada minuto de silencio aumentaba la distancia entre ambos. En el refugio, Petra se permitía por primera vez un momento de respiro. El trabajo avanzaba y, gracias a la ayuda de Simona y Candela, el lugar parecía haber recuperado parte de su estabilidad. Aún así, Petra sabía que aquella calma podía ser efímera y que debía mantenerse alerta si quería evitar nuevos problemas. A su vez, la situación de Ángela se volvía cada vez más insostenible. Lorenzo avanzaba con los preparativos del enlace sin mostrar la menor duda, y la presión comenzaba a asfixiarla. Curro, testigo silencioso de su angustia, sentía que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que tomar una decisión arriesgada si quería ayudarla de verdad. Cuando parecía que el día no podía deparar más tensiones, una noticia inesperada comenzó a circular por el palacio. Un comandante del ejército había llegado a la promesa y solicitaba hablar con Manuel. La sorpresa fue inmediata. Nadie entendía qué podía querer el ejército del heredero, y esa visita, envuelta en misterio, anunciaba que los problemas de Manuel estaban lejos de terminar. Poco después, la noticia de la llegada del comandante del ejército se propagó por la promesa como un murmullo inquietante. Manuel fue avisado de inmediato y, aunque intentó mantener la compostura, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era habitual que un representante militar se presentara en el palacio sin previo aviso, y mucho menos con la clara intención de hablar exclusivamente con él. La pregunta se repetía en su mente sin descanso. ¿Qué interés podía tener el ejército en su trabajo y, sobre todo, en su persona? Al recibir al comandante, Manuel percibió enseguida el tono serio y medido de la visita. No había amenazas explícitas ni gestos hostiles, pero tampoco cordialidad innecesaria. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada silencio parecía cargado de significado. El militar explicó que el motor desarrollado en el hangar había despertado un interés estratégico que iba más allá del ámbito civil. Manuel escuchaba con atención, consciente de que aquella conversación podía cambiar el rumbo de su proyecto y, quizá, de su propia vida. Mientras tanto, Alonso observaba la escena desde cierta distancia, con una preocupación difícil de ocultar. Sabía que cualquier implicación con el ejército traería consecuencias imprevisibles y que Manuel se encontraba ya en una posición demasiado vulnerable como para asumir nuevos riesgos. La figura de Leocadia aparecía inevitablemente en sus pensamientos, convencido de que ella no tardaría en utilizar aquella visita en su propio beneficio. En otro punto del palacio, Jacobo seguía intentando recomponer la confianza con Martina. Aunque el ambiente entre ambos había mejorado, persistía una tensión sutil, una sensación de que algo no encajaba del todo. Martina, cada vez más consciente del sacrificio silencioso de Adriano, se debatía entre el alivio de no haberlo perdido y la culpa por haber provocado aquella situación. Sus pensamientos eran un laberinto del que no encontraba salida. Adriano, por su parte, trataba de mantenerse ocupado para no pensar en la escena que había ayudado a crear. Sabía que Jacobo estaba dando pasos hacia la reconciliación y, aunque eso era lo que había deseado para su amigo, no podía evitar sentirse desplazado. Su silencio se convertía en una carga cada vez más pesada, una verdad a medias que amenazaba con estallar en cualquier momento. En cuanto a María, la presión comenzaba a resultarle insoportable. El distanciamiento con Carlo y las miradas inquisitivas de Teresa la hacían sentir cada vez más acorralada. Sabía que no podría ocultar su secreto indefinidamente y que, cuando saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Carlo, atrapado entre la culpa y el miedo, empezaba a comprender que su actitud solo estaba agravando la situación. En el refugio, Petra seguía volcada en su labor,
consciente de que aquella responsabilidad era ahora su mayor prioridad. El apoyo de Simona y Candela le daba fuerzas, pero también le recordaba que el equilibrio era frágil y que cualquier contratiempo podría ponerlo todo en peligro. A su vez, la angustia de Ángela alcanzaba un punto crítico. Lorenzo avanzaba implacable con los preparativos, ignorando sus señales de desesperación. Curro, cada vez más decidido a intervenir, sentía que el tiempo se agotaba y que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, aunque eso significara enfrentarse a consecuencias graves. De vuelta al hangar, Manuel se quedó solo tras la visita del comandante, intentando asimilar lo ocurrido. Sabía que aquella conversación no había sido casual y que el interés del ejército podía convertirse tanto en una oportunidad como en una amenaza. Con el eco de las palabras del militar aún resonando en su cabeza, comprendió que su lucha con Leocadia acababa de complicarse aún más, y que el futuro inmediato se presentaba lleno de incógnitas y peligros. Al caer la tarde, la promesa parecía contener la respiración, como si la casa entera presintiera que nada volvería a ser igual después de aquel día. Manuel caminaba despacio por el hangar, repasando mentalmente cada palabra intercambiada con el comandante del ejército. La sensación de haber cruzado una línea invisible lo acompañaba en cada paso. Hasta ese momento, su lucha había sido empresarial y familiar, un pulso constante con Leocadia por el control y la dignidad de su proyecto. Ahora, sin embargo, el tablero se había ampliado de forma inquietante, y las consecuencias podían escapársele de las manos. Alonso, consciente de la gravedad de la situación, buscó a su hijo para hablar con él a solas. No hubo reproches, solo una preocupación sincera que se reflejaba en su mirada. Manuel percibió en ese gesto el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, no solo como heredero, sino como alguien que estaba a punto de tomar decisiones con un alcance mucho mayor del que había imaginado. El silencio entre ambos fue elocuente, cargado de preguntas sin respuesta y de un temor compartido que ninguno se atrevía a verbalizar del todo. En la planta noble, Jacobo y Martina compartían un momento de aparente calma. La conversación previa había dejado una huella profunda, y aunque la reconciliación aún no era completa, ambos sentían que habían dado un paso necesario. Martina, sin embargo, no lograba desprenderse de la sensación de haber perdido algo en el camino. La figura de Adriano seguía presente en su mente, no como una amenaza inmediata, sino como un recuerdo incómodo de lo que había ocurrido y de lo que nunca había llegado a decirse. Adriano, desde la distancia, asumía el precio de su silencio con una resignación amarga. Había elegido apartarse, convencido de que era lo mejor para Jacobo y Martina, pero esa elección lo dejaba más solo que nunca. Cada gesto de cercanía entre ellos era un recordatorio de su renuncia, y aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, el vacío que sentía comenzaba a resultarle insoportable. En cuanto a María, el cansancio emocional empezaba a pasarle factura. La tensión con Carlo y la constante sensación de estar ocultando algo importante la empujaban al límite. Teresa, cada vez más convencida de que había una verdad a punto de estallar, observaba con atención cada uno de sus movimientos. Sabía que, cuando ese secreto saliera a la luz, el impacto no se limitaría a ellos dos, sino que afectaría a todo su entorno. Carlo, por su parte, se enfrentaba a sus propios fantasmas. La realidad que había intentado esquivar se imponía con una claridad dolorosa, y empezaba a comprender que su huida solo había agravado el conflicto. Aunque aún no encontraba el valor para actuar, una parte de él intuía que el tiempo para seguir negando lo evidente se estaba agotando. En el refugio, Petra cerraba la jornada con una mezcla de agotamiento y satisfacción. A pesar de las dificultades, el trabajo había avanzado, y la colaboración con Simona y Candela había demostrado que, incluso en medio del caos, era posible construir algo sólido. Aún así, Petra sabía que aquel equilibrio era frágil y que cualquier sacudida procedente del palacio podía ponerlo en peligro. Mientras tanto, la desesperación de Ángela alcanzaba un punto crítico. Lorenzo no daba muestras de ceder, y cada avance en los preparativos del enlace se sentía como una cuenta atrás inexorable. Curro, cada vez más consciente de la gravedad de la situación, sentía que debía actuar pronto, aunque eso implicara enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas de lo que había previsto. Finalmente, cuando la noche se asentó sobre la promesa, Manuel se quedó mirando el cielo oscuro desde el hangar. El interés del ejército, la guerra abierta con Leocadia y la incertidumbre sobre el futuro de su proyecto se entrelazaban en un nudo imposible de desatar.
Sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento marcarían no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Y en ese silencio cargado de presagios, quedó claro que el capítulo que acababa de cerrarse no era más que el preludio de conflictos aún más profundos y peligrosos.